Guillermo, bueno, contanos justamente cuál es la propuesta que tiene el Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda para estas Bueno, elecciones. en primer lugar estamos hoy presentando a los candidatos de nuestra lista en Varadero. Estamos acá junto a Marcos Carrizo, junto a Gabriel Cardoso, que van a encabezar la lista como candidatos a intendente y a primer concejal, dentro de una recorrida de la zona, donde junto a la candidata a diputada nacional Nora Viallo, vamos a estar hoy a la tarde también en San Nicolás. El eje de nuestra propuesta está en colocar en estas elecciones la agenda de los trabajadores que ninguna otra lista está planteando. Justamente vemos una elección que está, de alguna forma, pretende ser dominada por los candidatos del ajuste, por los candidatos de los intereses de las grandes empresas, como lo son Scioli, Macri, y también un Massa, que si bien se está desinflando, desangrando su lista en estos momentos, los mismos candidatos que lo acompañaban se están acomodando en las listas de Scioli o Macri, lo cual está mostrando los intereses comunes o el programa patronal común que defienden. Las listas del Frente de Izquierda y del Partido Obrero van a ir a las elecciones a plantear las necesidades que los trabajadores están colocando en este gran paro de aceiteros, que tiene su fuerza aquí también en Varadero, reclamando un salario igual a la canasta familiar, a lo que una familia necesita para vivir, planteando terminar con el trabajo en negro y precario, planteando terminar con el impuesto al salario, ¿no? La cuarta categoría de ganancias, y con los despidos y suspensiones que, por más que Scioli hable de la defensa del trabajo, de la productividad, ya se han cobrado más de 240.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, y sabemos que, bueno, Varadero tampoco es una excepción, ya que ha habido más de 100 despidos acá en el último tiempo. Así que, bueno, el eje de nuestra presentación es cómo enfrentamos a estos candidatos del ajuste con una ampliación de las bancadas de la izquierda que vienen impulsando y peleando por estas reivindicaciones de los trabajadores y planteando una alternativa política propia de los trabajadores a nivel nacional. Los resultados que ya hemos logrado en una cantidad de provincias en las elecciones adelantadas muestran la extensión de esta fuerza del Frente de Izquierda, y las encuestas que ya existen en la provincia, tanto de nuestro candidato a gobernador Néstor Pitrola como presidente Jorge Altamira, muestran que estamos en un cuarto lugar, somos la cuarta fuerza de la provincia, y peleando la posibilidad de una ampliación de la gran elección que ya hicimos en el 2013, donde sacamos 1,5 millones de votos. O sea, analizan que van creciendo en ese sentido con respecto a los votos, o sea, tienen esa expectativa. Claro, ya en el 2013 tuvimos una elección de 1,5 millones y pensamos que podemos crecer en nuestra representación parlamentaria en el Congreso Nacional y la legislatura, que fue una novedad de la elección del 2013, y que podemos dar un paso muy importante, que es ganar bancas de los trabajadores en los municipios, en los consejos deliberantes, ¿no? Eso va a ser muy importante, porque esta agenda de los trabajadores, hacerla presente en el debate de cada distrito y lograr hacer visible lo que hoy en día en los consejos deliberantes no se están discutiendo las necesidades de los trabajadores, son lugares de enjuagues de grandes negociados. Tenemos incluso entre los trabajadores municipales los sueldos más bajos y niveles de precarización laboral muy fuertes en todos los distritos. Entonces, en ese sentido, nos parece que es un objetivo muy importante y que está relativamente al alcance de la mano. Por ejemplo, hay distritos, como es el caso de 3 de febrero, donde el concejal del Frente de Izquierda no entró por 120 votos. O sea que ha quedado absolutamente planteado que, siendo una cuarta fuerza, demos este año el paso también de ingresar como Frente de Izquierda a esa pelea en cada distrito, y por eso le estamos dando una gran importancia a esta gira de todos los dirigentes del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, presentando a los candidatos de cada distrito y el trabajo que se está haciendo en este mes para terminar la preparación de la presentación de 100 listas municipales en la provincia, lo cual va a ser la mayor presentación de la izquierda desde que se tenga registro. Marcos, en tu caso, candidato a intendente, contanos también un poco cómo vienen trabajando, cuáles son las propuestas. Nosotros, desde la última elección, seguimos trabajando sistemáticamente en la defensa de los derechos de los trabajadores. Hemos planteado una feroz lucha contra los despidos y suspensiones que hicieron en la ciudad, como decía hoy el compañero Guillermo. En Varadero existen cerca de 100 despidos en distintas fábricas. Se ha montado una enorme persecución sindical contra los activistas, contra los delegados. Y lo cierto es que los partidos tradicionales no han planteado ninguna alternativa a esto, y cuando han intervenido en un conflicto, como es en el caso de Atanor, por ejemplo, lo han hecho en función de descomprimir la situación
llamando a una conciliación obligatoria bastante forzada y haciendo que el conflicto se descomprimiera para después aplicar, ¿no es cierto?, dejando que la patronal aplique sin ningún tipo de atadura en las manos los despidos contra todo el sindicato de jerárquicos, que se cobró ya 10 puestos de trabajo en este último tiempo. Han sucedido cerca de 60 despidos en Pati, otro tanto en Granix. Entonces es una situación muy compleja para los trabajadores y el conjunto del oficialismo y la oposición no han planteado ningún tipo de alternativa a esto. Pero esto es muy importante, nuestra candidatura, nuestra representación, en función de que los trabajadores entren en la disputa política y ocupen una escena central. Van a intentar polarizar esta elección, como lo hacen siempre. Entonces, acá la única polarización cierta es el Frente de Izquierda por un lado y por otro lado los partidos tradicionales que ya la gente está además acostumbrada a ver las mismas caras de siempre, haciendo sus enjuagues, sus pases de un sector a otro, sin que ninguno de ellos se ocupe de la agenda de los trabajadores. Lo cierto es que acá las patronales en la ciudad han logrado imponer su agenda hace mucho tiempo. Vemos, por ejemplo, cómo en el caso de Refinería de Maíz se extendió la planta, ¿sí?, ocupando gran parte de la ciudad. Nadie le ha puesto un coto a esto y justamente el manejo de playas de estacionamiento dentro de la ciudad y demás significó la muerte recientemente de una compañera. Algo similar sucedió con la patronal de Granix, que armó un estacionamiento donde quiso, el Estado municipal lo habilitó y generó la muerte de una compañera trabajadora de esa misma fábrica. Entonces, el planeamiento de la ciudad es un tema central. Y en ese sentido, los que están planeando la ciudad son los grupos empresarios locales. Y los partidos políticos tradicionales son los que representan justamente esos mismos intereses. Hay que hablar, por ejemplo, del tema de la urbanización de la ciudad. Vemos como los barrios obreros se van instalando alrededor de lo que son las grandes industrias de acá, las industrias contaminantes como la curtiembre de Donto, ¿sí?, mientras los loteos, los barrios privados se hacen sobre la zona norte de la ciudad, favoreciendo la especulación inmobiliaria. Eso habla también de todo un régimen social que gobierna en función de estos intereses. Está presente el tema de la contaminación. En primer lugar, de las grandes industrias de la ciudad. Todos sabemos que hay grandes industrias que están contaminando severamente nuestros fuentes, por ejemplo, del río, el aire, están polucionando. Hay sobradas evidencia de esto. También existe una extracción de las napas de agua, lo cual concentra el nivel de arsénico, de nitritos y nitratos. Inclusive se ha presentado un proyecto de ley al respecto. Estamos trabajando sobre eso, sobre el tema del arsénico en el agua. Hay que decir también el uso intensivo de agrotóxicos, que es muy evidente en la ciudad. Hay que decir que acá hay barrios, sobre todo los barrios periféricos, que están muy pegados a los campos y que están siendo víctimas de fumigaciones con agrotóxicos, con glifosato, con insecticidas. Y eso es un tema fundamental para la salud de todos los vecinos, de los trabajadores. Existe el problema de la salud en la ciudad. Acá hay un monopolio de la salud que se impone y todos los partidos políticos, sea el carosismo o la oposición, están de acuerdo que se desarrolle ese monopolio de la salud. Es por eso que, en este sentido, ¿sí?, que no defienden la salud pública del hospital. Diríamos, esto creo que la gente lo va a entender muy claramente. Hace años atrás existía menos población en la ciudad y había cerca de 4 clínicas privadas y un hospital público. Resulta que pasaron los años, la población crece, pasó a haber una sola clínica, ¿sí?, y hay un hospital que cada vez está más desguazado. Y eso tiene que ver justamente porque estos grupos de partidos políticos tradicionales representan los intereses de una camarilla que defiende la salud como forma de negociado, como un negocio. Y la desvalorización de la salud está en ese sentido. Entonces, llama la reflexión a la gente, porque acá muchos han hecho campaña con el tema de la salud las últimas elecciones, pero lo cierto es que van a compartir lista con los mismos gerentes, ¿sí?, de este monopolio privado de la salud. Van a ir internas a discutir esto. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros queremos ocupar el Consejo Liberante y queremos ser una alternativa real de poder para los trabajadores en función de poder denunciar todas estas cosas y plantear un programa de salida. Nuestro programa, ¿cuál es? La defensa irrestricta de la salud en la ciudad de Varadero. Y en ese sentido hay que luchar por mayor insumos, por mejores condiciones de trabajo para los médicos, para los enfermeros. Planteamos la necesidad de que haya 6 horas para los trabajadores de enfermería, para terminar con el sobrecargo que están expuestos los trabajadores de enfermería, fundamentalmente para terminar con la persecución sindical laboral que se da dentro del hospital. Las presiones dentro del hospital son brutales. De hecho, nosotros somos muy mal recibidos cada vez que vamos a agitar un volante ahí. Está el tema fundamentalmente de la especulación inmobiliaria. Nosotros creemos que hay que hacer todo un cambio, ¿sí?, de los impuestos. Acá se grava a los sectores trabajadores, ¿sí?, fundamentalmente han dado un aumento de tasa que ronda en los últimos 3 años más del 200%,
La oposición es totalmente cómplice y servil a esos aumentos de tasas. Recientemente han aprobado un nuevo aumento, lo cual demuestra toda una orientación. Acá no se le cobra impuesto ni a los pools de siembra, no se le cobra impuesto a los terratenientes, no se le cobra impuesto a la especulación inmobiliaria, a las torres, a los countries, no se le cobra impuesto a la gran actividad industrial. Entonces se gobierna en función de esos intereses y se recargan las tintas sobre los tipos que llegamos apenas a fin de mes para que paguemos más de tasas. Entonces necesitamos un cambio también en los impuestos de la ciudad y con eso, por ejemplo, favorecer un plan de viviendas populares, un plan de viviendas masivas. Que hoy en día el déficit de la vivienda en Varadero es muy acuciante para vastos sectores de trabajadores que no pueden acceder a una casa o un terreno. Entonces las problemáticas son muy grandes, son muy amplias y tenemos que ir desarrollando juntos a todos los trabajadores y los vecinos una plataforma que contemple todos estos problemas. Están los problemas de los derechos de los discapacitados, que tampoco se toca con la profundidad que se merita. El primer responsable es la propia municipalidad. El 4%, está establecido por ley que por lo menos un 4% de los trabajadores tienen que ser personas con cierto grado de discapacidad, y eso hoy no se cumple, ni siquiera lo cumple el propio municipio. Entonces el primero que está discriminando, el primero que está segregando es la propia municipalidad, es el propio intendente y sus funcionarios. Lo mismo pasa en el sector privado, ¿sí? Pasa en los derechos de la mujer, diríamos, de la mujer trabajadora. El primero que ataca, que agrede a la mujer, es el propio Estado. Y hay que decirlo, nosotros hace muy poco, recientemente hemos establecido una charla donde denunciamos esto. Y recogimos, por ejemplo, que hay una casa refugio. Y a partir de nuestra denuncia es que viene la doctora Alicia de Kirchner y dice, bueno, hay que hacer una casa refugio. Se dieron cuenta tarde. Hay una comisaría de la mujer donde una mujer que es víctima de violencia por parte de la policía no puede ir a denunciar, porque justamente en la misma comisaría donde las fuerzas de seguridad están actuando. Hay una serie de ese tipo de problemas. Es el propio Estado el que le niega la posibilidad, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito a la mujer, y el mismo Estado el que niega la posibilidad de la fertilización asistida. ¿Sí? Son todos los derechos de la mujer que se dan. Nosotros exigimos que se abran guarderías maternales en los lugares de trabajo, empezando por la propia municipalidad. Imagínense en que fui bastante rápido, quise resumir. Imagínense la cantidad de problemas que tiene la ciudad y que tenemos que darle una salida. En ese sentido invitamos a todos los vecinos que se sumen. Está el problema en los barrios muy fuerte con las calles absolutamente destruidas. En un montón de barrios faltan cloacas, faltan aguas, faltan red de agua, falta iluminación. ¿Sí? Recientemente hicimos una recorrida por los barrios, por ejemplo, cerca del aeroclub, del circuito, hay un zanjón de 5 metros de profundidad y los chicos jugando al lado del zanjón con la posibilidad inminente de que caigan ahí y sus vidas están en riesgo. Y eso es responsabilidad del Estado municipal que ni siquiera puede entubar un zanjón. Denunciamos todas estas cosas, denunciamos los baches, denunciamos la falta del arreglo de las calles, denunciamos el aumento de tasa, denunciamos los despidos y las suspensiones. Nos opusimos sistemáticamente al negocio de la especulación inmobiliaria, de todos los tipos de negociados que armaron, como por ejemplo lo que pasó con el Club del Yate, donde remataron los terrenos públicos por 26 pesos el metro cuadrado de tierra. En ese sentido, ¿sí?, es que estamos armando una plataforma política integral que defienda el conjunto de los intereses de los trabajadores de la ciudad, y los invitamos a los trabajadores, los vecinos, no solamente que nos voten, que nos apoyen, sino que vengan a acercarse a nuestro local en Darraguera y E79, nos juntamos todos los sábados a las 18 horas, para terminar de dar forma a este programa político que contemple cada uno de los problemas y que batallemos juntos, ¿sí?, para conquistar todos nuestros derechos. Gabriel, bueno, de tu candidatura como candidato a concejal en el primer término, bueno, también contanos qué análisis hacés, qué observás de Varadero. Sí, bueno, después de la intervención primero de Guille y después de Marcos me ha quedado muy poco para acotar, pero bueno, sí, pretendemos ser la fuerza política dentro del Consejo, que como dijo Guille y Marcos, como acaban de decir recién, sea a través del Partido Obrero, sea la fuerza política que recoja todas las inquietudes, toda la agenda pendiente de los trabajadores, en los barrios y en los lugares de trabajo. En esta última década todavía hay barrios que no cuentan con la red de agua potable, cosa que, bueno, es inadmisible. Lógicamente que queremos ser en el Consejo esa voz que represente los verdaderos intereses de los trabajadores, como dijo Marcos, por un proyecto de ordenanza por las 6 horas en enfermería, en contra de la persecución sindical, que haya libertad. Es inadmisible también que una empresa no permita la organización sindical de los trabajadores, como ocurrió
hace un tiempito en Atanor. Por eso vamos a hacer la voz y lógicamente recoger todas las inquietudes. Por eso Marcos hace esta convocatoria a las trabajadoras, a los trabajadores a que defiendan sus derechos y se organicen en el Partido Obrero por una alternativa política propia de los trabajadores, en contra del ajuste en educación, en salud, en contra de los tarifazos, en contra de los despidos, para reforzar el trabajo parlamentario que están llevando a cabo Néstor Pitrola en los parlamentos, Guille Kane en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se hace en el plano local justamente para lograr superar este intento de polarizar candidatos, como recién también lo detallaba Marcos, en el plano local? Bueno, lógicamente ya se está dando la tendencia a nivel nacional, tercera fuerza consolidada en Salta, cuartos en Santa Fe, cuartos en la ciudad de Buenos Aires. O sea, se está dando un crecimiento del Partido Obrero y en el Frente Izquierda crece y va a seguir creciendo. En el tema de educación, en contra de el derrumbe edilicio, en contra del cierre de los cupos en los comedores escolares, que en Varadero se nota mucho. Bueno, lógicamente desde una postura siempre de llamando a la maduración política, a las trabajadoras, a los trabajadores. Una última idea sobre este problema de la polarización. Mire, Carlos Menem, cuyo gobierno dio lugar a un retroceso muy fuerte de las condiciones de trabajo en el país, de privatizaciones y de un retroceso de las conquistas en general de los trabajadores y de la población, reconoció como hijos políticos que él ha formado a los tres principales candidatos de la burguesía en estas elecciones: Scioli, Macri y Massa. En ese sentido, la posibilidad de sortear esta polarización tiene que ver con poder canalizar todo voto de una idea progresista, de defensa de los trabajadores, de una verdadera defensa incluso de los derechos humanos, de lo que tanto se ha hablado, que evidentemente no va a poder ser llevado adelante por estas listas. Scioli promueve en la provincia de Buenos Aires, o estaría cerrando con la candidatura a gobernador de Aníbal Fernández, responsable, entre otras cosas, de la masacre de Avellaneda que terminó con la vida de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y de la Policía Federal en el momento que liberaron la zona y fue asesinado Mariano Ferreira. Representan sobre todo el reagrupamiento de los viejos punteros de Menem y Duhalde. En ese sentido entendemos que el Frente de Izquierda ofrece una posibilidad y ofrece un canal para la defensa de cualquier interés genuinamente popular, que un electorado que probablemente haya votado en veces anteriores al kirchnerismo o a la centroizquierda, pero que tiene que reflexionar que los gobiernos de Scioli, de Macri o de personeros como estos van a hacer una profunda ofensiva contra los trabajadores y que un voto masivo a la izquierda va a dar mejores condiciones para enfrentar esa etapa que se abre. Muchas gracias. Gracias a vos.